tardes, bienvenidos a los webinars de Iberley Colex. Hoy estamos con Catarina Capeans, abogada especialista en Derecho Laboral y Nuevas Tecnologías. Es responsable del área laboral en Bento Abogados y Asesores, además de docente y ponente en diversos foros. También colabora con diversos medios de comunicación. Hoy Catarina abordará la cuarta webinar que graba con nosotros, con motivo de la publicación el pasado miércoles día 29 de septiembre del Real Decreto 30/2020, que regula nuevamente la figura de los ERTEs. Sin más, damos paso a Catarina. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la editorial Coles la confianza de seguir trabajando conmigo para preparar esta webinar relativa a los ERTEs y, sobre todo, en relación con el último Real Decreto que se ha publicado la semana pasada. En segundo lugar, agradecer a todas las personas interesadas en escuchar, en aprender, en conocer un poquito más en relación con la normativa que se ha aprobado relativa a los ERTEs y a toda la normativa en materia de COVID. Estoy muy agradecida porque estéis escuchando lo que os pueda yo aportar en relación con esta nueva normativa. Para mí siempre es un reto cuando me llama Colex y sobre todo en relación con la publicación la semana pasada del último Real Decreto, el Real Decreto 30/2020, por cuanto realmente es una normativa que se aparta de todo lo anterior, que desde luego no tiene nada que ver con los Reales Decretos que se publicaron previamente, con el primer Real Decreto 8/2020, con el posterior del 18/2020, ni con el último, que es el 24/2020. El Real Decreto 30/2020, desde luego, da muestras de una gran creatividad por parte de los operadores jurídicos y de los agentes sociales que se han sentado para llegar a este acuerdo y que finalmente se publicara este Real Decreto que estábamos todos esperando, desde luego. Por supuesto, cuando acabe la presentación queda a vuestra disposición para contestar las preguntas y cualquier cuestión que os pueda resultar de interés. Como os decía Tamara, estamos hablando de la cuarta webinar sobre ERTEs, desescalada en el entorno laboral y en concreto relativa al Real Decreto 30/2020 de 29 de septiembre que fue publicado en el BOE de 30 de septiembre de la semana pasada. El Real Decreto Ley 30/2020 desde luego nos plantea un escenario diferente al que teníamos antes de su publicación cuando hablamos de la desescalada en el entorno laboral. Sabéis que como consecuencia de la declaración del estado de alarma empezaron a publicarse toda una serie de reales decretos que desde el punto de vista del derecho laboral llamamos normativa COVID, en los que se plantean unos ERTEs especiales para esta situación. Sabíais que había ERTEs por fuerza mayor y ERTEs por causas productivas. Pero la novedad de este Real Decreto 30/2020 es que los ERTEs por fuerza mayor los diferencia entre ERTEs por impedimento, ERTEs por limitación, exoneración de ERTEs fuerza mayor por empresas según estén recogidas en un anexo del Real Decreto, exoneraciones en ERTEs de fuerza mayor en empresas cuando estén en la cadena de valor, medidas en materia de cotización se recogen también medidas relativas a los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, medidas en materia de desempleo, prohibiciones en los ERTEs, la cláusula de mantenimiento de empleo que viene recogiéndose desde el Real Decreto 9/2020 y también se recogen medidas en materia de autónomos. En cuanto al Real Decreto Ley 30/2020, lo cierto es que es un producto de un acuerdo social, del tercer acuerdo social en defensa del empleo, que firman los agentes sociales y el Gobierno. Los dos acuerdos anteriores se plasmaron en el Real Decreto Ley 18/2020 y en el Real Decreto Ley 24/2020 respectivamente. El propósito de esta norma, según la exposición de motivos, es impulsar de nuevo la adopción de medidas ante la crisis sanitaria para amortiguar los efectos socioeconómicos provocados por la pandemia y seguir salvaguardando el empleo e incluye asimismo los mecanismos necesarios para ofrecer una protección que se adecue a diferentes escenarios y entornos de crisis, ya sea por la diferente afectación del sector de actividad, por el grado de impacto que en determinadas circunstancias pueden provocar las decisiones adoptadas por razones sanitarias o por el tránsito a causas de naturaleza distinta que fundamenten el mantenimiento de las medidas de suspensión o de reducción de jornada. En primer lugar, vamos a hablar de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. Sabéis que desde que se declara el estado de alarma, en fecha 14 de marzo, y desde que se publica el Real Decreto 8/2020, que es el que recoge por primera vez en su artículo 22 estos ERTEs por fuerza mayor por causa COVID, han sido numerosos los ERTEs por fuerza mayor que han sido autorizados por la Administración y que siguen estando vigentes en la mayor parte de las empresas del país. ¿Cómo se recogían estos ERTEs? Se recogía la posibilidad de hacer suspensiones de contrato y reducciones de jornada siempre que tuvieran su causa directa en pérdidas de actividad
como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma y que implicará suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de movilidad de personas o mercancías, falta de suministros, siempre que todas ellas impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. Este ERTE ya venía recogido en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 45, no es desde luego una figura nueva, también venía desarrollado en los artículos 31 al 33 del Real Decreto 1483 del 2012 y aparece por primera vez en este artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, se recoge posteriormente y se prorroga en el artículo 1 del Real Decreto 18/2020, se prorroga posteriormente en el artículo 2 del Real Decreto 24/2020 y en el Real Decreto 30/2020 aparece recogido en los artículos 1 y 2. ¿Qué es la novedad que introduce el Real Decreto 30/2020 en relación con esos ERTEs por fuerza mayor? Primero, ya no podían solicitarse desde 30 de junio de 2020, según el Real Decreto Ley 24/2020, esto se mantiene así. El artículo 1 lo que establece es que se prorrogan de forma automática los ERTEs por fuerza mayor vigentes. La fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley es 30 de septiembre de 2020 y entonces tienen que estar estos ERTEs por fuerza mayor vigentes a 30 de septiembre de 2020 y podrán permanecer vigentes hasta el 31 de enero del 2021, que es la fecha en la que se pacta en este tercer acuerdo social. El objetivo de esta prórroga automática de los ERTEs por fuerza mayor es el paulatino retorno de la actividad. Y la novedad que se introduce es que no se exoneran las cuotas a la Seguridad Social para todos los ERTEs por fuerza mayor que tenemos autorizados, sino que para conseguir exoneraciones se va a requerir una solicitud previa. Duración, como os decía, hasta el 31 de enero de 2021. Y la novedad es que se crean dos nuevas submodalidades de ERTE de fuerza mayor con exoneraciones, que son los ERTEs por impedimento de actividad y los ERTEs por limitación de actividad con nuevas exoneraciones de cuotas. Y desaparece el ERTE por rebrote, es decir, no podemos solicitar un nuevo ERTE por rebrote. Si quisiéramos iniciar un ERTE por fuerza mayor en relación con el COVID, únicamente podríamos iniciar la tramitación de un ERTE por impedimento de actividad o de un ERTE por limitación de actividad. Y las exoneraciones de cuotas son las que aparecen recogidas en el presente Real Decreto. Las exoneraciones de cuotas, por tanto, solo las van a tener los ERTEs por fuerza mayor que aparezcan de empresas que aparezca su actividad recogida en el CENAE, que aparece en el anexo del Real Decreto 30/2020, en el que aparecen una serie de actividades concretas que se ven afectadas por las limitaciones derivadas del COVID y que van a tener exoneración de cuotas. Los ERTEs por fuerza mayor por impedimento, como os decía, los ERTEs por fuerza mayor por limitación y los ERTEs por fuerza mayor de empresas que pertenezcan a la cadena de valores. Esto posteriormente os lo desarrollaré para que entendáis exactamente qué es lo que aprueba la novedad de este Real Decreto. Cuando ya hay un ERTE por fuerza mayor ya reconocido, realmente solo vamos a poder exonerar sus cuotas cuando acreditemos o bien que la actividad que realizamos en esa empresa está en el anexo del Real Decreto o bien que pertenezcamos a la cadena de valor y lo acreditemos con el procedimiento que os voy a explicar. Y si no podemos acreditar una de estas dos, vamos a tener que presentar un nuevo ERTE para poder exonerar. Un nuevo ERTE que será por impedimento o por limitación. Y en este caso habrá que renunciar desde luego al ERTE por fuerza mayor anterior que tengamos reconocido. El ERTE por fuerza mayor por impedimento es el primer ERTE que aparece recogido en el Real Decreto 30/2020. Se refiere a las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria y que sean adoptadas a partir del 1 de octubre del 2020 por autoridades españolas o extranjeras. Habla de nuevas restricciones o de medidas de contención sanitaria adoptadas y habla de impedir el desarrollo de su actividad. Estamos hablando, por tanto, de cierre, de paralización de actividad. Y tendremos que hablar de nuevas restricciones que entiendo que deberán ser adoptadas por las autoridades competentes o de medidas de contención sanitaria adoptadas cuando en algún momento en algún centro de trabajo por parte de la autoridad sanitaria se cierran esos centros de trabajo, entendemos que podría tener encaje en este ERTE de fuerza mayor por impedimento. Las exoneraciones podrán beneficiarse respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas en los centros afectados por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión de los porcentajes de exoneración previstos.
siempre va a tener que haber una previa autorización de un expediente de regulación temporal de empleo en base al artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores. Y la duración va a estar restringida a la duración de esas medidas de impedimento referidas, a esas nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas. Las exoneraciones para empresas de menos de 50 trabajadores, siempre calculadas a 29 de febrero de 2020, será la exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero del 2021. Y para empresas de 50 o más de 50 trabajadores, a 29 de febrero de 2020, la exoneración será del 90% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2020. En este caso, la exoneración se aplica a la aportación empresarial a la cotización en desempleo en casos de reducción de jornada o suspensión de contrato, y a las cuotas por los conceptos de recaudación conjunta. La exención de cuotas incompatible con las previstas en la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 30/2020, es decir, que si hacemos un ERTE por fuerza mayor por impedimento y nos exoneramos con estos porcentajes que os acabo de relatar, en ningún momento vamos a poder solicitar incluirnos como empresa que forme parte de la cadena de valor. Es incompatible las dos exoneraciones de cotizaciones. Tendrá que ser esa exoneración por formar parte de la cadena de valor o un ERTE por fuerza mayor por impedimento. En cuanto al ERTE por fuerza mayor por limitaciones, se refiere a las empresas que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de decisiones o de medidas adoptadas por autoridades españolas y que podrán solicitar a la autoridad laboral la tramitación de este ERTE por fuerza mayor por limitaciones. Se habla de limitación del desarrollo de la actividad. Por tanto, hablamos de restricciones de aforo, restricciones de circulación, y en este caso las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social van a ser decrecientes entre los meses de octubre de 2020 a enero de 2021. Y siempre previa autorización de un ERTE, de un expediente de regulación temporal de empleo, de fuerza mayor por limitaciones y siguiendo todo lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores. Los ERTEs por fuerza mayor por limitaciones tienen unas exoneraciones respecto de las personas trabajadoras de esas empresas que tengan sus actividades suspendidas, de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, pues la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021 va a ser del 100, del 90, del 85 y del 80% respectivamente cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras. Y las exoneraciones cuando la empresa tenga 50 o más personas trabajadoras será del 90, del 80, del 75 y del 70%. Os recojo aquí un esquema para que veáis efectivamente la progresión decreciente y cómo es diferente el porcentaje de exoneración en empresas con menos de 50 personas trabajadoras y en empresas con 50 o más personas trabajadoras. La solicitud de exoneraciones, lo que prima en el Real Decreto 30/2020 es que ya de forma automática no existen exoneración de cotizaciones, sino que un ERTE por fuerza mayor en este momento va a tener que solicitar esa exoneración de cotizaciones o bien presentar una nueva solicitud de ERTE. Con lo cual, las empresas que pretendan mantener la exoneración de cotizaciones van a tener que realizar actividad, como por ejemplo las empresas que estén recogidas en el anexo del Real Decreto 30/2020. Esto es tan fácil como mirar ese Real Decreto y ver si en el anexo las empresas que estamos asesorando o que estamos representando efectivamente están incluidas su CENAI y su actividad dentro de este anexo. En este caso, también vamos a tener que solicitar las exoneraciones, no se tramitan de forma automática. Esas exenciones se aplicarán por la tesorería, como os digo, a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas trabajadoras y del periodo de la suspensión o reducción de jornada y previa presentación de una declaración responsable respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo. Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la vigencia del ERTE y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de esas exenciones. La declaración tiene que hacer referencia, por supuesto, a que se haya obtenido la correspondiente resolución de la autoridad laboral emitida de forma expresa o por silencio administrativo. Es decir, tiene que haber un ERTE por fuerza mayor vigente que haya sido autorizado, bien de forma expresa o bien por silencio administrativo, para poder solicitar esta exoneración de cotizaciones. Para que la exención resulte de aplicación, las declaraciones responsables se deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo sobre el que tengan efecto dichas declaraciones. En cuanto a la renuncia expresa al ERTE,
pero supondrá la finalización de esas exoneraciones desde la fecha de efectos de esta renuncia. Sabéis que desde la publicación del Real Decreto 18/2020, que diferenciaba y creaba la asistencia entre un ERTE por fuerza mayor total y un ERTE por fuerza mayor parcial, existía la posibilidad de presentar una renuncia expresa al ERTE. Ha habido muchas empresas que, aunque no hayan afectado a trabajadores, no han presentado renuncia al ERTE, con el objeto de poder seguir afectando a trabajadores en el ERTE que ya tenían autorizado. Pues esto se mantiene. Para poder renunciar al ERTE hay que hacer una comunicación expresa a la Tesorería General de la Seguridad Social de que efectivamente se renuncia expresamente a ese ERTE, y eso supondrá la finalización de las exoneraciones de las cotizaciones. Otra duda que tenemos es si cuando no tenemos renunciado al ERTE, pero seguimos sin afectar a trabajadores durante un periodo de tiempo, si podemos aplicar exoneración de cotizaciones. Lo cierto es que ha habido diferentes planteamientos a tesorería en los que las respuestas a las cuestiones que se planteaban por nuestra parte nos decía que se podía seguir exonerando cotizaciones aunque los trabajadores no estuvieran afectados. Desde un punto de vista de asesoramiento jurídico, no puedo nunca recomendar que se practiquen exoneraciones de cotizaciones de trabajadores que están realizando su trabajo cuando la actividad de la empresa está al 100%. Por cuanto luego eso puede tener un riesgo de que puedan considerar que existe un fraude en esa exoneración de cotizaciones. Pero en todo caso, la renuncia siempre ha de presentarse a través del sistema red. El control de las exenciones de cotización, ¿cómo se hace? Pues se basa en el reconocimiento de la prestación por desempleo por el periodo de suspensión o evolución, y a esos efectos será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal, o en su caso el Instituto Social de la Marina, proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por la suspensión o evolución de jornada de que se trate. Las exenciones de cotización no tendrán efecto sobre las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en el que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos. El expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor, que se puede presentar a partir de la publicación y de la entrada en vigor del Real Decreto 30/2020, son exclusivamente el ERTE por fuerza mayor por limitación o el ERTE por fuerza mayor por impedimento. Pero el procedimiento a seguir es el del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto que lo desarrolla, el reglamento relativo a los procedimientos de suspensión, que es el Real Decreto 1483 del 2012. Ya no se rige por lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 8/2020, es decir, el procedimiento establecido va a ser el procedimiento pre-COVID, el procedimiento que ya se recogía en el Estatuto de los Trabajadores. La existencia de fuerza mayor, por tanto, en estos dos procedimientos de ERTE, debe ser constatada por la autoridad laboral previo procedimiento tramitado, que debe iniciarse mediante una solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y, además, una comunicación a los representantes legales de los trabajadores, quienes tendrán la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del procedimiento. La resolución de la autoridad laboral se dictará previas las actuaciones e informes indispensables en el plazo de 5 días desde la solicitud y deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la extinción de los contratos, que surtirá, por supuesto, efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La empresa tendrá que dar traslado de esa decisión también a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral. Como veis, es un procedimiento que viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores y que no tiene mayores particularidades, pero requiere la tramitación del expediente de regulación de empleo ante la autoridad laboral. ¿Y qué cuotas tienen exoneradas estas empresas cuando se trata de empresas que están integrantes en la cadena de valor? Bueno, existe una exoneración de cuotas para ERTEs que sean prorrogados automáticamente a 31 de enero de 2021, cuyo negocio dependa directamente y en su mayoría de las empresas incluidas en el anexo o que formen parte de la cadena de valor de esas empresas. Para eso también es necesario tener un ERTE por fuerza mayor previo. ¿Y qué se entiende que son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las empresas? Pues se refiere a las empresas cuya facturación durante el año 2019 se haya generado al menos en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con las empresas que están incluidas en alguno de los códigos CENAE o referidos en el anexo indicado. Así también como aquellas empresas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos CENAE que están en el anexo del Real Decreto 30/2020. Es decir, que por ahora tenemos ERTEs por fuerza mayor, se han prorrogado automáticamente, no nos exoneramos de cotizaciones, solo se exoneran de cotizaciones cuando se solicitan y por estar incluidos en las actividades recogidas en el anexo.
Si no, tendríamos que pedir 2 ERTEs, que puede ser por fuerza mayor por limitación, ERTE por fuerza mayor por impedimento, y tenemos una posibilidad de exonerarnos de cuotas siempre que acreditemos que somos una empresa integrante de la cadena de valor o dependiente indirectamente de las empresas que están recogidas en el anexo. ¿Cómo se hace esta solicitud de exoneración de cotizaciones por ser una empresa integrante en la cadena de valor? Bueno, pues hay que hacer un proceso de previo reconocimiento por la autoridad laboral. Hay que hacer también una solicitud, como os decía. En este caso, la novedad del Real Decreto 30/2020 es que todo requiere una previa solicitud y procedimiento por parte de la empresa. No existe una prórroga automática en cuanto a exoneración de cotizaciones. Tenemos entonces que acreditar efectivamente que las empresas cuyo negocio depende directamente en su mayoría de las empresas a las que se refiere el anexo o que formen parte de la cadena de valor de estos. La presentación, ojo con este plazo, existe una presentación que empieza hoy, 5 de octubre, y que termina el 19 de octubre, es decir, tenemos escasamente 2 semanas para que todas las empresas que tengan un ERTE por fuerza mayor ya reconocido tramiten este procedimiento para poder solicitar el reconocimiento de que forman parte integrante de la cadena de valor. El procedimiento se inicia mediante una solicitud de la empresa ante la autoridad laboral que hubiera dictado la resolución expresa o tácita del expediente de fuerza mayor que tenga reconocido y a la que se acompañará de un informe o memoria explicativa de por qué concurren unas circunstancias de formar parte de esa cadena de valor o de depender indirectamente y en su mayoría de las empresas del anexo. La empresa tiene que comunicar esa solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe y la documentación acreditativa a las representaciones de las personas trabajadoras. La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de 5 días a contar desde la presentación de la solicitud, previa solicitud de informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá limitarse a constatar la condición de la empresa como integrante de la cadena de valor o dependiente indirectamente en los términos que recoge la disposición adicional primera del Real Decreto 30/2020. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución expresa, sin perjuicio de la obligación que tiene, por supuesto, la Administración de dictar la resolución conforme a la normativa de procedimiento administrativo, la empresa podrá entender estimada la solicitud presentada por silencio administrativo. El informe de la Inspección de Trabajo se evacuará en el plazo improrrogable de 5 días y en todo lo no previsto en este apartado siempre va a ser de aplicación todo lo contenido en el Real Decreto 1483 del 2012, que es el reglamento que regula todos los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Una vez superado el ERTE por fuerza mayor, como os decía, 2 ERTEs por fuerza mayor nuevos, limitación e impedimentos, y 2 tipos de exoneración de cuotas. Una exoneración por formar parte del anexo y una exoneración por formar parte de la cadena de valor o depender indirectamente de empresas del anexo. Todas siempre previa solicitud o previa tramitación de un nuevo ERTE. Nos situamos ya en el expediente de regulación temporal de empleo. Aquí pone por causas productivas, pero sabéis que el expediente de regulación temporal de empleo, ETOP, conocido como ETOP, es el expediente de regulación temporal de empleo que puede ser por causas económicas, cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas, causas técnicas cuando se produzcan cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de producción, causas organizativas cuando se produzcan cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Así, como os decía, esos ERTEs, por fuerza mayor por un lado y por causas productivas, ya estaban recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. En concreto, el ERTE por causas por ETOP se ha recogido en el artículo 45, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores. Se regulan en los artículos 16 al 24 del Real Decreto 1483 del 2012 y además se habían recogido en el artículo 23 del Real Decreto 8/2020, que recogía un procedimiento específico para su tramitación, y ahora en el Real Decreto Ley 30/2020 se recogen en su artículo 3. ¿Qué novedades introduce este Real Decreto 30/2020? En primer lugar, que a todos los procedimientos de expedientes de regulación temporal de empleo que estén basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, es decir, ETOP, vinculados a la COVID-19 y que hayan sido iniciados desde el 30 de septiembre de 2020, desde la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, y hasta 31 de enero de 2021, les va a ser de aplicación el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Es decir, que hay que seguir el procedimiento establecido en el Real Decreto Ley 8/2020. En primer lugar, la tramitación de esos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor. Es decir, no tenemos que esperar a la finalización del ERTE por fuerza mayor para poder tramitar un ERTE ETOP.
podemos iniciarlo mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor. Cuando el ERTE ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efecto se retrotraerá a la fecha de finalización del ERTE por fuerza mayor, siempre que sea hasta 31 de enero de 2021. Y los ERTEs ETOP COVID vigentes a 30 de septiembre de 2020 no se prorrogan automáticamente. Eso es un error que siempre se introduce muchas veces por las noticias que vemos en los medios de comunicación. La prórroga automática es de los ERTEs de fuerza mayor y además no se prorroga automáticamente la exoneración de cotizaciones, sino, como hemos explicado, hay que solicitarla. En el caso de los ERTEs ETOP COVID se rigen por por el acuerdo y por la finalización del periodo de consultas y por los plazos que se hayan fijado en ese acuerdo. Es decir, que seguirán siendo aplicables los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término conferido en la misma. Si el término conferido en la misma es el 25 de octubre, hasta el 25 de octubre tendríamos este ERTE TOP reconocido. ¿Qué novedad introduce el Real Decreto 30/2020? Que es una novedad, desde mi punto de vista, muy positiva en el sentido de que flexibiliza la tramitación de estos ERTEs. Y es que cabe la prórroga de estos expedientes. Hasta la fecha no teníamos la posibilidad de prorrogar un expediente. Si habíamos tramitado un expediente ETOP por 3 meses y se nos había ya transcurrido el plazo, teníamos que volver a iniciar la tramitación de otro ERTE ETOP con otro periodo de consultas y otra negociación. Aquí lo que permite es que dentro de esa mesa negociadora que alcanzó un acuerdo o que negoció el ERTE ETOP, podamos alcanzar un acuerdo también para prorrogar este ERTE ETOP. Por supuesto, se tramitará ante la autoridad laboral del ERTE inicial, que es la que efectivamente debe recibir esa comunicación final del expediente y siempre todo conforme con las especialidades recogidas en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Solo disfrutarán, en el caso de los ERTEs ETOP, de exoneración en las cuotas los que cumplan las siguientes condiciones, según recoge la disposición adicional primera del Real Decreto 30/2020. Los que se hubiera decidido el ERTE antes del 26 de junio de 2020, que es cuando entra en vigor el Real Decreto 24/2020, o alternativamente que se hubiera transitado desde un ERTE por fuerza mayor COVID a un ERTE por causas ETOP COVID después del 26 de junio de 2020. Recordemos que estas empresas que ahora quedan excluidas de cotización de exoneraciones también ya no estaban en el Real Decreto 24/2020. Y, en segundo lugar, que se trate de empresas cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos SENAI previstos en el anexo del Real Decreto Ley 30/2020 y el resto de empresas con ERTEs por causas ETOP no disfrutarán de exoneración en las cuotas durante los meses de octubre a diciembre del 2020 ni enero del 2021. Por ejemplo, una empresa que sin haber tenido un ERTE por fuerza mayor tramitó un ERTE por causas ETOP vinculada al COVID en julio, en agosto, en septiembre de 2020, carecerá del derecho a que se le aplique exoneración en las cuotas. Y tampoco tendrá derecho una empresa con un ERTE por causas ETOP desde antes del 30 de septiembre si no realiza una actividad incluida en los códigos SENAI expresamente señalados. Es decir, que para cualquier exoneración de cuotas vamos a tener que hacer una previa solicitud, justificar que efectivamente la empresa se recoge en el anexo del Real Decreto o que cumple unas características concretas exigidas por el Real Decreto. Os hago un recordatorio del procedimiento que establecía el artículo 23, toda vez que sigue de plena actualidad. El procedimiento es la constitución de la comisión representativa, que se debe constituir en un plazo de 5 días, que la interlocución siempre debe hacerse una comunicación previa al sindicato y si en 5 días no se constituye esa comisión con el sindicato, tendrá que negociarse con la comisión negociadora designada por los trabajadores. El periodo de consultas tiene un plazo máximo de 7 días. Con acuerdo se podrá, por supuesto, reducir este plazo y las reuniones podrán celebrarse por videoconferencia y las comunicaciones incluso por correo electrónico. Recientemente ha sido dictada una sentencia por la Audiencia Nacional que valida la comunicación durante los ERTE, sobre todo durante la situación del estado de alarma, por correo electrónico al correo corporativo de la persona trabajadora. Y, en último lugar, el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene un plazo máximo de evacuar de 7 días. En cuanto a la comunicación, debe comunicarse a la autoridad laboral a la presentación, es decir, cuando iniciamos el procedimiento y lo comunicamos a las personas trabajadoras, y debe hacerse la comunicación al finalizar el periodo de consultas en el que comunicaremos la decisión final de la empresa y cuáles son las medidas que finalmente adopta, que puede ser con acuerdo tras el periodo de consultas o sin acuerdo tras el periodo de consultas. La duración de los ERTEs debe constar en esa comunicación final y es algo que debe negociarse si hay acuerdo en el periodo de consultas o de que debe decidir la empresa si finalmente no hay acuerdo en el periodo de consultas. En cuanto a las medidas en materia de desempleo, el Real Decreto Ley 30/2020 introduce también numerosas referencias
no solo a la relativa a la suspensión de regulación temporal de empleo, sino a las exoneraciones de cotizaciones y también a las medidas en materia de desempleo, que era algo que, desde luego, preocupaba muchísimo a los agentes sociales. Se prorrogan hasta 31 de enero de 2021 las siguientes medidas extraordinarias en materia de desempleo. Bueno, en primer lugar, se reconoce la prestación contributiva de desempleo a quienes carezcan de periodo mínimo cotizado. Eso ya se había introducido en el Real Decreto Ley 8/2020 y se sigue aplicando. Los destinatarios son las personas del artículo 164, es decir, los beneficiarios de la protección de desempleo, las personas socias trabajadoras de sociedades laborales y que de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo, también son destinatarios de esta medida, y las personas trabajadoras afectadas, tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a la prestación de desempleo, como si careciesen del periodo mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a la prestación contributiva o no hubieran percibido una prestación por desempleo procedente. ¿Cuáles son los beneficiarios? Bueno, como decía, personas afectadas por ERTES COVID, por fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Y también las personas de los nuevos ERTES de impedimento de actividad y de limitación de actividad que se introducen en el artículo 2 del Real Decreto Ley 30/2020. También las empresas y entidades que se encuentren en situación de fuerza mayor o total en los términos previstos en el Real Decreto Ley 18/2020 respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados. Se mantienen hasta 30 de septiembre de 2020 la medida del artículo 25.1b del Real Decreto Ley 24/2020, consistente en no computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las circunstancias extraordinarias a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos, como recogía ya el artículo 25.1b del Real Decreto Ley 8/2020. En cuanto al resto de medidas en materia de desempleo, bueno, desde luego llama mucho la atención una medida que se acuerda, que supone también la línea de lo que os venía explicando en relación con los ERTES, sobre todo en relación con las exoneraciones de cotizaciones. Ya no existe algo automático en materia de exoneración de cotizaciones, sino que la empresa tiene que hacer siempre la solicitud. Y en el caso de medidas en materia de desempleo, también se carga sobre la empresa, en concreto sobre asesorías, el realizar una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo. Es decir, que las empresas afectadas por las prórrogas de los ERTES que estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo basado en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, ya sean fuerza mayor y ERTES ETOP, a fecha de entrada en vigor de la presente norma, es decir, a 30 de septiembre, deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo en los términos regulados en el párrafo anterior antes del día 20 de octubre de 2020. Es decir, se impone sobre todas las empresas que tienen ahora mismo ERTES por fuerza mayor o ERTES por escasez productiva, ETOP, derivados de COVID, que presenten una nueva solicitud de prestaciones por desempleo. Las empresas que desafecten a alguna o a todas las personas trabajadoras deberán comunicar a la entidad gestora la baja en la prestación de quienes dejan de estar afectadas por las medidas de suspensión o reducción con carácter previo a su efectividad. Y las empresas que decidan renunciar con carácter total y definitivo al expediente de regulación temporal de empleo deberán igualmente efectuar la comunicación referida. La empresa debe comunicar a mes vencido la información sobre días trabajados en mes anterior y número total de horas trabajadas. Os pongo aquí una hoja informativa que ha sacado el Servicio Público de Empleo Estatal, no sé si es de fecha de hoy o incluso de fecha del viernes, en el que se recoge efectivamente que es obligatorio emitir el fichero con los periodos de actividad de los trabajadores en el mes de septiembre antes del 20 de octubre, que hay que presentar a través del enlace en sede electrónica del SEPE la solicitud colectiva de prestaciones de los trabajadores que a 1 de octubre estén afectados por el ERTE. Se recoge una serie de instrucciones que debemos seguir para hacer esta solicitud colectiva, que es obligatoria, como os digo, para todas las empresas que tengan a trabajadores afectados, ya sea en un ERTE por fuerza mayor o en un ERTE por causas productivas. En cuanto a las medidas en materia de desempleo, otra medida muy importante y que preocupaba es que los trabajadores que llevaban 180 días ya percibiendo la prestación por desempleo iban a ver reducida en una cuantía significativa su prestación. Y entonces, a través del acuerdo al que se alcanza, se establece que la base de cálculo para las prestaciones por desempleo, asociadas siempre a COVID, se mantendrá en el 70%
de la base reguladora de la persona trabajadora, sin perjuicio de cuantías máximas y mínimas. De esta forma, las personas trabajadoras con reducción o suspensión temporal de empleo no verán disminuida la prestación al 50% de la base reguladora una vez transcurridos los 6 primeros meses, siempre hasta 31 de enero de 2021. Y en el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas trabajadas se convertirán en días completos equivalentes de actividad. Para ello lo que hacemos es dividir el número total de horas trabajadas en el mes entre el número de horas que constituyesen la jornada habitual de la persona trabajadora con carácter previo a la aplicación de la reducción de jornada. Se mantiene hasta 30 de septiembre de 2020 la medida recogida sobre computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo, que traiga su causa inmediata en las circunstancias relativas al COVID. La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020, que es lo que establece el Real Decreto 30/2020, en los ERTES, en los que hasta ahora se aplicaba esta medida, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026. Es decir, que no se computará en ningún momento como consumidas las prestaciones por desempleo disfrutadas durante los ERTES del artículo 8.1 por aquellas que accedan a un nuevo derecho antes del 1 de enero de 2022, como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada, de un despido individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarada improcedente. Las personas trabajadoras incluidas en los ERTES que no resultarán beneficiarias de prestaciones por desempleo durante esos periodos y de respecto a los que la empresa no esté obligada al ingreso de la aportación empresarial se considerarán en situación asimilada a la alta durante estos periodos, a los efectos de considerar estos como efectivamente cotizados. Y además se incluye también en este Real Decreto Ley 30/2020 medidas para establecer una prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos, que se repitan en fechas ciertas. Estas personas con contrato fijo discontinuo o que realicen esos trabajos que estén afectados por un ERTE durante un periodo teórico de actividad podrán obtener una prestación extraordinaria de desempleo y podrán ser beneficiarias aquellas no afectadas previamente por ERTE que hayan agotado las prestaciones o subsidios a las que tuvieran derecho si así lo solicitan. También existen unas medidas concretas en relación con los trabajadores con contratos a tiempo parcial que obtendrán mejoras en la protección por desempleo. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, cuando las prestaciones por desempleo reconocidas en el ámbito de los ERTES a los que se refieren la disposición adicional primera del nuevo Real Decreto Ley y los artículos 1, 2 y 3 y se compatibilicen con la realización de un trabajo a tiempo parcial no afectado por medidas de suspensión, no se deducirá de la cuantía de la prestación la parte proporcional al tiempo trabajado. Es decir, que a partir del 30 de septiembre de 2020 las prestaciones por desempleo pueden compatibilizarse con trabajo a tiempo parcial sin que se reduzca la cuantía de la prestación, que era algo que nos estaba generando muchísimas dificultades y nos estaba generando algunos procedimientos de solicitud de reconocimiento de derecho a la prestación por desempleo por cuanto el Servicio Público de Empleo Estatal no estaba reconociendo. Es decir, que podemos hacerlo en ERTES por COVID fuerza mayor prorrogados, en ERTES COVID fuerza mayor por impedimento o limitación de la actividad, en ERTES COVID TOC, y en ERTES en empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTES y una reducida tasa de recuperación de actividad, que son los ERTES que están empresas incluidas en el anexo o que forman parte de la cadena de valores. Aquí es un recordatorio, esta diapositiva es un recordatorio de la prestación por desempleo que va a ser en función de la base reguladora que tenga la persona trabajadora y se cobrará, como os decía, el 70% de la base reguladora siempre hasta 31 de enero de 2020, desde 2021, pero teniendo en cuenta, por supuesto, pues las cuantías máximas y mínimas de la prestación por desempleo. En cuanto a las prohibiciones en materia de ERTES, bueno, se sigue manteniendo los límites sobre repartos y dividendos y transparencia fiscal en un artículo que habla de las empresas en paraísos fiscales y prohibición de repartir dividendos sin abono de cuotas exoneradas recogidas ya en el artículo 5 del Real Decreto Ley 24/2020. Es decir, que las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales no pueden acogerse a ERTES, COVID, fuerza mayor o ETOC. Y las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas que estén acogidas a un ERTE COVID-19 no pueden repartir dividendos, salvo que sea después de abonar las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social. Se mantiene, por supuesto, el régimen sancionador y el reintegro de prestaciones indebidas. Creo recordar que ya en el Real Decreto 9/2020, bueno, en concreto su disposición adicional segunda, se recogían pues a que si había solicitudes presentadas por empresas que contuvieran falsedades o incorrecciones
los datos facilitados iban a dar lugar a sanciones correspondientes y que sería sancionable igualmente si la empresa solicitaba medidas en relación con el empleo, en relación con los ERTE, que no fueran necesarias o que no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que dieran lugar a la generación o la percepción de prestaciones indebidas. Como veis, la redacción, desde luego, da lugar a que en un plazo de prescripción, como recojo ahí, de 4 años, la Inspección de Trabajo pueda venir efectivamente a comprobar si considera que las medidas adoptadas por la empresa eran necesarias o tenían una conexión suficiente, efectivamente, con la causa que las origina. Por eso, este régimen sancionador debemos tenerlo en cuenta a la hora de solicitar un ERTE, a la hora de firmar unas declaraciones responsables que estamos firmando cuando hacemos las solicitudes y las tramitaciones de las exoneraciones de cotizaciones. Se prorroga también la prohibición de nueva contratación y de horas extraordinarias. Las empresas afectadas por un ERTE COVID no pueden realizar horas extraordinarias, no se pueden establecer nuevas externalizaciones de la actividad, ni tampoco concertar nuevas contrataciones, ya sean directas o indirectas. Podrán ser sancionadas por la Inspección de Trabajo en caso contrario. Se prevé una excepción, como ya se preveía en el Real Decreto 24/2020, se exija esa contratación porque las personas que están afectadas por el ERTE no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas, desarrollar las funciones encomendadas previa información al respecto por parte de la empresa a la RNT. El objetivo, en todo caso, priorizar, ante todo, la reincorporación de los trabajadores en ERTE. Se trata, en todo caso, de una prohibición cuyo incumplimiento tiene prevista una imprecisa consecuencia. Esas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, pero que en ningún caso deberían suponer un efecto alguno sobre la devolución de las cuotas exoneradas. Otra prohibición en materia de ERTE es que se prorroga los despidos y se prorroga esa prohibición de despidos, el artículo 2 del Real Decreto 9/2020, que establecía que la fuerza mayor y las causas ETOP no pueden entenderse como justificativas de la extinción de contrato de trabajo ni del despido. Esta prohibición de despido se prorroga hasta 31 de enero de 2021. De esta forma, quedaría protegido el empleo de manera excepcional en base a la misma circunstancia que determina la adopción de las medidas excepcionales. ¿Es aplicable a contratos temporales? Pues tenemos siempre esa duda. Es decir, que se abre la puerta a posibles impugnaciones en relación a interpretaciones judiciales, considerando que la no continuidad de la obra o del servicio pueda estar relacionado con la situación económico-productiva derivada del COVID-19 y que, por tanto, esa extinción del contrato está vedada por el artículo 2. Bueno, como sabéis, queda al arbitrio de todos los procedimientos judiciales y de todas las sentencias que se vayan a dictar por los juzgados que determinarán el criterio en relación con este artículo y con su prórroga hasta 31 de enero de 2021. Por tanto, ni la fuerza mayor ni las causas ETOP justifican la extinción del contrato. ¿Cuál es la consecuencia? Improcedencia o nulidad. Sabéis que tenemos una discusión entre los especialistas en derecho laboral sobre si efectivamente un despido en esta circunstancia debe determinar la improcedencia o la nulidad del despido. Yo me inclino por pensar que si el legislador hubiera querido que efectivamente la nulidad fuera la consecuencia de esta prohibición, lo hubiera recogido expresamente. Entiendo que si no está justificada la causa de extinción del contrato, debe reconocerse la declaración de improcedencia del despido, pero nunca la nulidad del despido, por cuanto no hay vulneración de derechos fundamentales. En cuanto a la cláusula de mantenimiento de empleo, recordaros, es una cláusula que ha tenido pues enormes discusiones sobre su interpretación. Se recoge ya en la disposición adicional sexta del Real Decreto 9/2020, es el compromiso de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de las personas afectadas por el expediente, aun cuando sea parcial la actividad o solo afecte a parte de la plantilla. Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por cualquiera de los ERTEs. No se considera incumplido el compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por un despido disciplinario declarado procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, cuando este no suponga el despido, sino una interrupción del mismo. En particular, en el caso de contratos temporales, el compromiso de mantenimiento de empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o por la realización de la hora de servicio que constituya su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.
No consultará la aplicación el compromiso de mantenimiento de empleo en empresas en las que conjuga un riesgo de concurso de acreedores, y las empresas que incumplan este compromiso deberán integrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, la totalidad, no únicamente la del trabajador objeto del despido. Esta cláusula de mantenimiento de empleo se introduce también en el artículo 6 del Real Decreto 24 del 2020. ¿Y cuál es la novedad que se introduce? Es que como en el Real Decreto 24-2020 se introduce por fin una exoneración de cotizaciones para los ERTES ETOP, también estos ERTES van a verse afectados por esta cláusula de mantenimiento de empleo. ¿Qué novedades introduce el Real Decreto Ley 30-2020 en relación con la cláusula de salvaguarda de empleo? Bueno, establece que las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social quedarán comprometidas en base a la aplicación de las medidas que se recogen en este Real Decreto 30 a un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda de empleo. El contenido, requisitos y cómputo exactamente igual que recogido en el Real Decreto Ley 8/2020. No obstante, si la empresa ya estuviera afectada por un compromiso de mantenimiento de empleo porque tuviera un ERTE por fuerza mayor vigente a la fecha de entrada en vigor, el inicio del periodo previsto en este apartado se producirá cuando acabe el compromiso de mantenimiento de empleo del ERTE que se hubiera tramitado con anterioridad. En cuanto a las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos, las ayudas a los trabajadores por cuenta propia quedan ampliadas hasta el 31 de enero de 2021, concretamente las prestaciones por cese de actividad y para autónomos de temporada. En paralelo, se crea una nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad que estará dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID-19. Esas prestaciones comenzarán a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrán una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 15 días naturales del mes de octubre. Como veis, tenemos muchos plazos. En la exoneración de cotizaciones que debemos pedir antes del 19 de octubre, la solicitud de ser una parte integrante de la cadena de valor antes del 20 de octubre, la solicitud de, efectivamente, de la exoneración de cotizaciones y la solicitud de la colectiva de prestaciones por desempleo que tenemos que hacer también en los primeros días de octubre, y como veis aquí la solicitud de las medidas de la prestación por cese de actividad comenzará a devengarse siempre que se presente dentro de los primeros 15 días naturales del mes de octubre. En caso contrario, los efectos van a quedar fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud. ¿Qué autónomos son los afectados por esa suspensión temporal de toda la actividad? Pues son los autónomos que efectivamente van a poder cobrar la prestación de cese de actividad, los que vean afectados de forma temporalmente su actividad como consecuencia de la normativa y de las restricciones adoptadas en relación con la COVID. Los requisitos tienen que ser afiliados y en alta en el RETA o en el régimen especial de trabajadores en el mar, al menos 30 días antes de la resolución por la que se acuerda el cese de actividad. Tienen que estar recurrentes en el pago de cuotas y la cuantía va a ser el 50% de la base mínima de cotización de la actividad, el 20% si es miembro de familia numerosa, y si conviven en el domicilio de personas con vínculo familiar y 2 o más tienen derecho a prestación, la cuantía es del 40% cada uno. El nacimiento de prestación al día siguiente del cierre de la actividad por autoridad competente hasta el levantamiento de la medida. El alta de cotización durante la prestación, el alta del trabajador autónomo durante suspensión de la actividad, se considera el periodo como cotizado y la base de cotización va a ser la del momento del inicio de la prestación. Las incompatibilidades o retribución de trabajo por cuenta ajena, salvo que sean ingresos inferiores al 1,25 del salario mínimo. La actividad por cuenta propia es, por supuesto, incompatible, es incompatible con rendimientos societarios de la sociedad afectada por cierre y es incompatible también con la prestación de seguridad social, salvo que sea compatible con la actividad por cuenta propia. Los trabajadores del régimen especial del mar van a tener ayudas por paralización de flota y los que sean optantes por el RETA van a tener un derecho a la prestación extraordinaria siempre que cumplan los requisitos. La gestión de la prestación la llevará la Mutua o el Instituto Social de la Marina y el tiempo de la prestación no consume prestaciones futuras. La solicitud, como decía, 15 días siguientes a la vigencia del acuerdo o a la resolución del cese de la actividad, y si se hace fuera de plazo, el derecho se inicia el día de la solicitud, con además una exención de la obligación de cotizar durante este periodo de tiempo. Bueno, hasta aquí ha llegado mi presentación. Os agradezco muchísimo vuestro interés y quedo a vuestra disposición si existiera en algún momento pues alguna pregunta que yo os pudiera resolver. Muchísimas gracias, Catarina. Siempre es un placer contar contigo.
Y ahora vamos a dar paso a las preguntas que han ido realizando nuestros oyentes. Vale, la primera pregunta es, en mi empresa tenemos un ERTE por fuerza mayor autorizado, pero desde agosto no tengo ningún trabajador en ERTE. ¿Estoy obligada a presentar la renuncia? No, no existe obligación a presentar la renuncia. Desde luego, nuestra recomendación es que no se presente la misma, por cuanto si existe en algún momento alguna restricción o limitación de actividad, vamos a poder hacer uso de este ERTE por fuerza mayor que ya teníamos autorizado. Anteriormente os refería que hay que tener en cuenta que esos ERTE por fuerza mayor ya no van a tener exoneración de cotizaciones desde el 30 de septiembre, que se publica ese Real Decreto 30. Por cuanto, si en algún momento existe alguna restricción de actividad o algún impedimento de la actividad, deberíamos tener en cuenta si tenemos que renunciar a este ERTE para solicitar un nuevo ERTE en el que sí que efectivamente tengamos la exoneración de cotizaciones solicitada. Es en el único momento en el que tendríamos que renunciar al ERTE, cuando nos vemos en la obligación de que para pedir la exoneración de cotizaciones tengamos que presentar un nuevo ERTE por limitación o por impedimento de actividad. Tengo una empresa que se dedica a la explotación de una cafetería en un hotel y tengo un ERTE por fuerza mayor. Se prorroga. ¿Se prorroga automáticamente? ¿Tengo que pagar las cuotas exoneradas? Pues vamos a ver, una empresa que tiene un ERTE por fuerza mayor de una cafetería, de la hostelería, en principio, los ERTEs por fuerza mayor se prorrogan automáticamente. Lo que no se prorroga automáticamente es la exoneración de cuotas. En la hostelería no está recogida la actividad en el CENAE del anexo del Real Decreto 30/2020, pero sí que está incluida la hotelería, hoteles y alojamientos similares. Si tú formas parte de la cadena de valor o tu actividad principal está relacionada con una actividad que sí que está incluida en el anexo, puedes solicitar que se te declare efectivamente como integrante de esa cadena de valor, pero para eso tienes que iniciar un expediente antes del 19 de octubre de 2019 en el que solicites que se te declare efectivamente como empresa que forma parte de esa cadena de valor para que se te aplique esa exoneración de cotizaciones. Nos dedicamos a explotar una sala de cine. Tenemos un ERTE por fuerza mayor autorizado desde marzo. ¿Qué tenemos que hacer? No queremos abrir todavía. Vamos a ver, en el anexo del Real Decreto 30/2020, si no recuerdo mal, hay una actividad que es actividades de exhibición cinematográfica, es decir, esta empresa que nos están planteando estaría incluida dentro del anexo 30/2020, quedaría, por tanto, prorrogado de forma automática el ERTE y además tendría que solicitar esa exoneración de cuotas por formar parte de ese CENAE, si es que concretamente la empresa tiene el CENAE que está incluido en el anexo del Real Decreto 30/2020. Y no tienen obligación de abrir y podrían mantener esa exoneración de cuotas, pero tienen que hacer esa solicitud. Tengo un local de hostelería. Mi ERTE es por fuerza mayor. ¿Se prorroga en las mismas condiciones? Sí, como decía, la hostelería no está incluida en el anexo del Real Decreto 30/2020. El ERTE por fuerza mayor se prorroga automáticamente hasta el 31 de enero de 2021. Las condiciones van a ser las mismas, lo que pasa es que no va a haber exoneración de cotizaciones. Para que haya una exoneración de cotizaciones tienes que estar en el anexo, que en el caso de hostelería no está, o bien acreditar que formas parte de una cadena de la cadena de valor de una empresa que efectivamente esté incluida en el anexo. En caso contrario, o bien existe una limitación de actividad o bien un impedimento de actividad y tendrías que iniciar un nuevo ERTE para que puedas exonerar a cotizaciones. Pero si tengo un ERTE por fuerza mayor, ¿tengo que reincorporar a los trabajadores a 30 de septiembre? No, el ERTE por fuerza mayor se prorroga de forma automática. Eso significa que los trabajadores van a seguir en la misma situación, suspendidos sus contratos o reducidas sus jornadas. No hay ninguna modificación. El ERTE se prorroga de forma automática, lo que no se prorrogan son las exoneraciones de cotizaciones. ¿Podemos pedir un ERTE por rebrote? Y si tengo solicitado, ¿puedo seguir desplegando sus efectos? No, los ERTEs por rebrote ya no están vigentes
El Real Decreto 30/2020 no lo reconoce, pero desde luego si está solicitado y ya está autorizado el ERTE por rebrote, va a poder seguir desplegando sus efectos. Se prorrogará, como digo, de forma automática hasta el 31 de enero de 2021. ¿En un ERTE por impedimento de la actividad puedo pedir como medida la reducción de jornada? Hay dos ERTEs nuevos en el Real Decreto 30/2020, uno es el impedimento de actividad y otro por la limitación de actividad. Cuando hablamos del impedimento de actividad, hablamos de cierre, de impedir la actividad de forma total. Por tanto, no parece compatible este concepto con solicitar la medida de reducción de jornada. Lo que tendríamos que solicitar es una suspensión de jornada, no reducción de jornada. En cambio, en el otro caso del ERTE por limitaciones de actividad, estamos hablando de limitaciones por aforo, limitaciones porque la actividad se ve reducida. En este caso sí que podríamos pedir reducción de jornada, pero en el caso de un ERTE por impedimento de la actividad parece que el concepto es incompatible con la solicitud de reducción de jornada. Pues muchísimas gracias, Caterina. Esta era la última pregunta. Y bueno, como ya decíamos antes, siempre es un placer contar contigo y esperamos que podamos volver a contar contigo en otra webinar próximamente. Muy Pues, agradecidos por tu colaboración en Iberlate College. pues muchísimas gracias a vosotros, queda a vuestra disposición para cualquier cosa que pudierais precisar. Muchísimas gracias.